¿Qué onda? ¿Cómo están? Nada más estoy checando los últimos detalles. Nada más estoy checando que todo se vea bien. Aquí, subtítulos, sí. Yo he visto que supuestamente se puede en español, pero no veo aquí la opción de... Ok, autos. Y si no, pues yo lo voy traduciendo. Si no, va saliendo tal cual, yo lo voy leyendo. A ver. Dice, nosotros estamos encantados de informarle que usted ha sido aceptado en la Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts como su quinto año de estudiante. El, el curso comienza en septiembre primero. Supplies, como que... Bueno, los primeros van a ser coleccionados por ti y te acompañará en tu aventura al castillo. Eh, como tú puedes, como es de su conocimiento, o bueno, así se traduciría, pero literal no es eso. Como es de su conocimiento, el de decree, no sé, por la restricción razonable de menores de edad de hechicería prohíbe el uso de magia por aquellos que están debajo de los 17 años fuera de la escuela. Sin embargo, debido a únicas circunstancias, el ministro ha como que cedido o ha acordado de permitir al profesor Eleazar Fick de ayudar y tu Hon, como que te ha ayudado como que para afilar o algo así, Hon, bueno, yo lo conozco como afilar, tus hechizos antes de escoltarte a Londres, al castillo, para empezar the Term of Fest and Sorting Ceremony. Antes de empezar con la pachanga, no sé qué sea. Atentamente, el profesor Weasley. Ah, chinga, ¿profesor Weasley? Bueno, ok. Nos aceptaron. Vamos a hacer al personaje. Vamos a intentar hacer a alguien que sea mujer o que sea hombre. Es que por una parte quiero hacer uno que se parezca a mí, pero por otra quiero hacer otro que sea mujer. Pero bueno, vamos a hacer uno que se parezca a mí. No, este es como asiático. Este es más... Ah, caray, es mujer. Yo pensé que era hombre ese como. Ese no se parece tanto. Es que no hay ningún latino. Tal vez ese pudiera parecerse. Yo digo que ese, tal vez un poquito más moreno. Ah, aquí está, el color de la piel. Ah, o sea que puedes coger la cara. No, pues yo estoy más feo. Digo que es como este, ¿no? Ahorita le cambiamos el cabello y el color de piel. Y le quitamos las pecas. Más o menos así moreno, de este vuelo. Sí, así, de ese tipo. ¿Y qué más? Corte de cabello, a ver. Antes usaba el cabello largo, ¿eh? Lo usaba, no así, así, más o menos. Pues sí usaba el cabello. A ver, pero... Así como lo traigo ahorita, más o menos. No, más o menos lo traigo traigo como así, ¿no? Y algo así, sí. El color del cabello... No, yo lo tengo oscuro. A ver. Hubo una época en que me lo pinté azul. Me lo pinté como... A ver.
pinté como un azul verdeoso, más o menos así. Vamos a dejarlo así, oscuro. Cicatrices, marking scars. Pues no tengo cicatrices en la cara, pero... esas siempre se me han hecho muy chidas. Así que atraviesa todo el ojo. Así, sin pequitas. Complexión. Como ojeroso. No, yo no soy tan ojeroso. Digo que así, tipo. Ojos. Ah, ya quisiera yo tener los ojos. Oh, morados, mira. Vamos a dejárselos así. Y luego yo estoy cejonzote. A ver, esas pudieran ser. No, esas no. Oh, el uniceja. Más bien sería. Yo digo que ese. Eyebrows color. Pues también son oscuras. Ok. I'm eager to get to Hogsmeade. ¿Mi voz suena así de chillona? That was I am indeed a student, but I could very well be able... A few cobwebs and... That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It was Más o menos wonderful. así. I believe I'm really going to Dificultad, enjoy this vamos a class. dejarla normal. No. Nombre. Pues mi nombre. ¿Qué otro nombre le podemos poner? Luis. Y vamos a ponerle tamaño. Soy wizard. Ok. ¿Y luego? Empezar aventura. Vientos, vientos. It appears we are Dice, almost ready to Partículo depart. está casi listo para salir. It's a pity we didn't have a bit Es una more time to lástima que spend no on hemos tenido un poquito más de spellcasting. tiempo I para presume you've been como practicing que the spells enseñarte we más. worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so Me imagino que veas tu quickly varita, sí, to a ya la llevo. second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Ay, así Thank no you, alcancé a leer. Professor Fig. Gracias, I profesor appreciate Fig. you working with me. Aprecio que haya trabajado conmigo por mucho tiempo. Oh, Eleazar! Hey, George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in que the se West tardó y End. que se equivocó, iba a ir para otro lado y It's la been regó el much too güey. long. When I received your owl, I must say I... Best not Habla muy speak here, rápido. Eleazar. Of No course. hablemos de eso aquí, Eleazar. Dice, Why don't we ok, speak en route to ¿cuándo hablamos en Hogwarts? nuestro camino a We have a start of Hogwarts? term feast and Tiempo de a sorting empezar con la ceremony to get ceremonia. to. Wonderful idea. Vámonos. As long as your young chingón. charge here doesn't Vámonos mind me allá y nos tagging llevamos a este along. morrito. Not at ¿Cómo all, ves? sir. After you. Después de ti. Ages since Guapo. I'd been to the castle. Would be good to see the Hace old mucho que no he ido pile ahí of a logs. ese... con las cariñosas. Vámonos, vamos a nabatear esta compita. Sobres. ¡Ah, chinga! Es que en la película había unas criaturas que no se podían ver, ¿no? Son eran como unos caballos como muertos. No me acuerdo cómo se llamaban. Avalancha.
caught you before you left for Scotland. Encantado que vamos por Just Escocia. barely. O sea, apenitas. And who is your traveling ¿Quién companion? es este joven tan guapo? A new student. Es un estudiante nuevo. New. ¿Nuevo? Yes, sir. I'm Sí, señor. starting school as a fifth Estoy year. empezando la escuela en mi How quinto año. extraordinary. Oh, qué It is indeed. extraordinario. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Sí, Nor qué raro, have los... I. Ya entraste Of bien course, tarde. as the other No, fifth yo no years sabía would have que been alguien honing their lo hubieran magical aceptado ya skills tan for 4 grandote. years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have Rápido. asked for a better mentor. Professor Fig is not Eso only an es exceptional un teacher, he's also a maestro remarkably intuitive chingoncísimo. and gifted wizard. Y tiene muchos Mr. Osric is prone talentos to y flattery. intuiciones I dare perronas. say it's one of the reasons he's risen Este so güey le far up the gusta ministry. lamebotas, pero Have you seen this? ¿has visto estas? ¿Libro vaquero? La I rebelión del have. Goblin. Opinions differ as De to vez how en great a cuando. threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And A ver, it was your wife mejor lo leo, lo entiendo y luego ya les Eleazar. digo qué pedo. who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the Hablando de last una thing Miriam, she sí, sent diciendo me, que Eleazar. antes It de came la to me última via vez que la her vio, owl, le entregó ese. but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it Leerlo safe. rapidote. Lo voy presumably a from mantener. Ranrock. Dices, I cannot open it. Whatever presumiblemente magic de protects Ranrock, no this sé qué is sea Ranrock. powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's Sí, that ese- glow? es ese I don't see a brillo. glow. Yo no lo veo. Nor do I. Dice, yo tampoco. No, compa, pues que no tienen el talento de este güey. Merlin's beard. How did you... Wait! We do recognize... ¡Hala! Hang on! Ahí están, miren, ahí están los que decía. Yeah! Yeah! No, no sé. The key! Give me your hand! La llavecita. Ah, el accio. Todo eso es latín. La neta. O sea, yo sé que suena muy elegante, pero pues, yo que hablo español sí me hace mucho sentido. Are you all right? You're hurt. Te Perhaps a lastimaste bit. un poquito. Take this. It's Tómate esto. Wiggenweld potion. Es una That poción stuff will Wiggenweld. right you in a Así que second. te vas a alivianar chido. Ok, a ver. Es como las Yakult. Tómate este Yakult. Te vas a andar al 100. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Dice, qué raro, nos atacó un dragón. So, Típicamente un catarro. A menos where are que... Dice, oye, I'm not ¿dónde sure. estamos? A ver. But that key you discovered was clearly a port key. Como en una Portkey. cueva, ¿no? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Dijo que cuando activó el encanto I'm de feeling better, sir. transportación, pues If se lo you llevó a quién sabe like to dónde. look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Bastante trucha porque no sabemos quién haya hecho este portal ni para qué. A ver, espérenme, dejé. Está muy... La sensibilidad de la pantalla está muy... ¿Dónde estaba? Aquí, cámara sensibility.
Sensitivity. Vamos a ponerle un 70, tal vez. Va a estar igual. Así más o menos. Ya después vamos viendo cómo se comporta. Bien, así. Ay, no te creas, ahora está muy lenta. Vamos a ponerle un 75. Ay. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. ¿Hasta dónde nos llevó esta The madre? portkey was Estamos bien meant to lead lejos. us there. I do. This has not been the day either of us expected. Está en el que yo estaba Miriam esperando. sent Pues that nadie, güey. portkey to George ¿Quién for va a a esperar que te reason. ataque un dragón? And I believe that she No, oye, and yo estaba now planeando George que un died in dragón me pursuit partió of la whatever madre. it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find güey a ya me va a path, dejar solo. however faded it may be. Carnal, estás viendo que acabo de empezar, que no lo sé y ya te quieres desafanar tú solo. A ver, Mind your step. pues de aquí vengo, ¿no? V. Es el profesor Fig y... Ok, estamos... Sí, ya, ¿cómo se quita eso? Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Ok. Miriam Como el spent tutorial, years supongo, searching ¿no? for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Donde me enseñan a usar Ancient el magic. personaje. Yes, a powerful magic Ah, wielded by a interesa. rare few Ya. that seems to have been lost to time. Ah, cabrón, brinca chido. Ah, no, pues nomás fue ahí. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Ok, vamos por acá. But, sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Bueno, ahorita para los que apenas están viendo, él es mi maestro. Yo acabo de ser Is that ice? It's not cold enough here. aceptado It en la appears escuela to be de a sort Hogwarts of en el quinto año. enchantment. Íbamos rumbo a la escuela Someone wanted to junto block con this otro path. amigo del profesor. Let's Nos see atacó some un of that dragón de one work repente you were porque practicing. el amigo, la Focus tal on Miriam, the le envió center. como una cápsula que traía una llave. A ver, mi primer hechizo. Excellent! Usa la cámara para activar. Ok. Bueno, entonces, That cuando was lo a bit ataca el rougher than dragón, I'd pues, expected. tratan de escapar y terminan pues cayendo aquí en esta como isla. No saben dónde están ni qué onda. You are up there. Thank you, sir. We're close now. It's just ahead.
Steady Voy a yourself! checar cómo se ve en ti. Reparo! Sí, Danai. Oli, ¿qué onda, Danai? ¿Cómo estás? Siempre sí, tarde pero seguro, mira. Llegaste justo a tiempo, apenas estamos empezando con el tutorial. Almost there! Apenas hice mi personaje. Y pues se supone que este chavo, bueno, el señor que va delante de mí, es el profesor de este compa. Yo apenas me aceptaron en la escuela. Why would someone have built this here? Íbamos rumbo a I la escuela suspect they valued their cuando se privacy. topó a un amigo que traía That como portkey que led un us here paquete for que a le entregó reason. a Let's have alguien a que look todavía no around for explican qué anything onda that ni nada. seems out of place. Y tenía una llave. Entonces, esa llave debe tener algo especial porque de repente nos atacó un dragón. Entonces, al momento de querer escapar, se pierde la llave y nosotros terminamos en esta isla. Entonces, la isla del tutorial. Dice, el minimapa va a mostrar tus alrededores con la flechita en la mitad, ok. Y esa otra símbolo es tu posición actual. Presiona V para saber tus objetivos. Ok. Entonces, digo, me están enseñando a usar cómo se juega, todo ese rollo. Este señor, pues medio está explicando las cosas, pero la verdad es que no. ¡Ah, esa vueltita irá! Professor, it's a mural of some kind. Hmm. Perhaps our host was a noted seer. Digo, no sé Interesting. cómo ande de inglés, si quieren que lo medio traduzca. Nomás que habla muy rápido, ahorita intenté traducirlo. Pero como que en lo que yo lo leo, lo entiendo y lo quiero traducir, pues se me dan. Se me va y ya está diciendo otra cosa y me atraso. Pues mira, aquí está. Ok. Es mi objetivo. Profesor. Ok. Tenemos que. Ok. Por lo que entiendo, tengo que llegar a donde está la marca. Professor, this statue. This may have been his home. Ah, pero anoche, dice Dana, pero anoche, qué miedo. Bueno, es que anoche tocaba. Es que en la noche es lo bonito, jugar los de miedo. Digo, o sea, no soy muy fan de los de miedo, honestamente, pero está chido, ¿no? Jugar en la noche, como que le da un extra. O sea, a pesar de que el juego es muy bueno, jugarlo de noche, pues te da un poquito más como de sabor, ¿no? Pero sí. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Luego que le tengo que disparar. Dice Dana, me dio un paro cardíaco. Diabetes, ¿no? Me dices que How te iba a dar odd. diabetes. Why would someone have conjured that enchanted Es que stone sí hubo unos here? momentos muy And how is there a room medio behind intensos, it? ¿no? Por ejemplo, la parte donde What tenías room? que salir huyendo I como que don't de la see cueva. anything. There's No that manches, glow ahí yo again, sí me like the glow estresé, on la a neta. portkey container. Dale, güey, pues ábrele. No, este viejito ya se le van los cabros, ya no sabe cómo. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Pues es lo que Dana, y yo, pues córrele. Pues es que se supone que si caminabas agachado no los despiertas. Pero pues valió mal. Ah, esta es una como del banco, ¿no? Donde tenían Hello? donde tenían estas bóvedas con todo el dinero y que súper segurísimas, ¿no?
It can't be. No puede ser. Just a moment. Ooh. Pero no, mira, ya ahora es otro juego. Está más relax. Me intenté hacer mi monito que medio se pareciera a mí. Pero no sé si to realmente Gringotts sí. Wizarding Bank. Sí se Vault parece. number 12, I presume. No hacen lo prieto, yo creo. Precisely. The key? Dame la llave. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. El goblin. Estos son los goblins, ¿no? Pero ¿cómo se les dice en español? ¿Duendes? After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Hogwarts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most Dana, ¿estás jugando uncommon. Harry Only Potter? one with great wealth Sí, or bueno, power or both es del mundo could de Harry arrange for Potter, such a ¿verdad? service. Pero se supone que esta historia, bueno, el juego se llama You want to Hogwarts take a breath? Legacy, legado de Hogwarts. A what? Se supone que es, creo que 100 That años waterfall washes away all antes de lo de enchantments. Harry Potter. It's a security measure. Experienced the Antes de todo thief's lo que pasó en downfall las before, películas. have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Se supone que pasó Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. Con razón, It y resides in the jugando. deepest part of the bank. Ah, pues sí. Settle Es in. que We've todavía quite no a estrena, distance to ahorita go. es acceso como que anteriorizado o adelantado. De que te dan 3 días de... O sea, compra esta versión que supuestamente te permite jugar 3 días Vault antes 12. de la... Momentous day. ¿Cómo se llama? Del estreno oficial, que es el 10 de febrero. Entonces digamos que es como que estás viendo lo que va a ser el juego antes de una prueba. No, fíjate, se supone que es el juego ya en sí. O sea, yo sí lo acabo ahorita, es todo el juego. Pero el detalle es que tuve que pagar un poquito extra. O sea, hay dos versiones, la versión normal, la regular, Like the glow you y saw esta in the versión que portkey es como que la container? versión No, darker. I saw that lujo, same glow in the en la dragon's que te collar. daban What was that? We were just wondering about that skins y goblin back cosillas there. así como He que watches over cierto the material oldest section of the para que bank. tú lo Rare puedas como que anyone goes personalizar there un poquito anymore. más. Y también ese pago extra, digamos, te daba la ventaja de poder jugarlo antes de que esté a la venta así ya digamos oficial. Here we are. Pero te digo, pues vale un poquito más caro, que tampoco fue tanto, pero pues sí. Y pues quise aprovechar, la verdad dije, pues si se puede, y una When vez was the pues last time this jugarlo. vault was accessed? A goblin has been Pues aquí stationed at estamos, my desk for en hundreds of exclusiva. years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Dana, qué suerte tienen algunos. Pues no es suerte, bueno, fuera, tuve que pagar, o sea, Vault 12. si hubiera Thank you sido for your gratis, help. pues qué chido, me hubieran patrocinado, pero pues tuve que gastar mis ahorritos, sí, y se fue todo. Pero, pues digamos que ustedes What do you también pueden suppose we aprovechar should de be verlo. looking Digo, for? no lo pueden I'm jugar, not ¿verdad? sure. Lamentablemente, Sir, no se I los wonder puedo if you might- The prestar así que instructions for pueden Vault ustedes. 12 indicate that I Pero am to pues pueden grant verlo. access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly Not sure. unexpected.
Let me think. Dice Alexandra. There must be something here. Not shoot. Revelio, You mean with not perhaps? shoot? Revelio. Yes, a revealing charm. My English is not that No good. time So like the sorry, I present. don't understand some Let's slang. see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Oh, tengo que mover la varita. Dice, steady your wand with the gun along the single. Ok, dice que tengo que seguir esto. Bueno, es por obvio, ¿no? Pero lo quiero leer. Ok. Ah, ok, ok. Tengo que seguirla y aplastarle al... Ah, bueno, a ver, espérenme. Dice, steady your wand. Ok. Single, to learn the spell. Press the corresponding. Ok, pues sí, lo estaba haciendo bien, ¿no? ¿Cómo le hice? No sé. Dice Danai, me salió bilingüe. Pues es que la necesidad. A ver, vamos a aventarnos un rebelio. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Me siento todo un mago. Me salió bilingüe. Anda, ya quisiera yo poder hablar acá chido, chido. Ah, chinga. Que diga, ah, caray. Pero pues ya usé el Cast Rebelio, a ver. Revelio. A door. Well, that's a start. There's that Ah, lo symbol bueno es que no again. tengo que estarlo I repitiendo. don't suppose you see a Mira, ahí way hay to... algo. I do, Un cofre. Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ok. Yo quiero que empiecen acá los chingazos y contarme a Voldemort. Esas madres. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? A ver si no sale Do algo you acá. think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. ¿Por qué yo no puedo también tener mi lamparita como él? Que te va a salir el mismo monstruo que salió ayer, ¿verdad? Ah, eso. I see something up ahead. Ok, vamos What allá. is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Esta está. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Como que este güey tiene el poder de ver cosas que los demás no ven. Le voy a usar un rebelio aquí. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, Tiene muchos when you diálogos. moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Enséñame el humos, por favor. Ya tengo lamparita. A ver. Javier Restrepo. Güey, yo quiero emigrar con mi pareja, ayúdame.
Pues sí, dime que, o sea, bueno, no sé en qué te puedo ayudar, pero con gusto lo que te pueda echar la mano, créeme que sin problemas. ¿Tienes alguna duda o algún consejo Lumos. que Well quieras? done. Now the reflection is coming Lamentablemente towards ahorita lo me. único que puedo hacer, It does follow the pues light. es. Ahí está. Bien. Ah, espérame. Así. Restrepo. Pues sí, tío Javier, lo que no sé qué duda dice Javier Restrepo, es que ya he aplicado varios empleos en Canadá, pero nada que llama. Ay, es Look que, out! mira, lamentablemente. ¡Ay, güey! ¡Espérame! Protego! Lamentablemente va a ser muy difícil que una compañía. Es lo malo, digo, nadie nos dice eso. Es lo malo que es muy difícil que una compañía te va a querer porque no te conocen, no te va a querer contratar porque no te conocen. Aunque tengas un muy buen currículum. Ay, güey. Stupid one. Digo, aunque tengas un buen currículum, ellos tienen que hacer un gasto para contratar a alguien foráneo. Y obviamente Canadá va a intentar proteger a las personas locales. Les va a dar pero espérame. Déjale bajo un poquito. Espérame tantito, ¿eh? Ok, espérame. Vamos a bajarle al micro. Ah, caray, no es cierto. Vamos a bajarle el juego y subirle. A ver, yo creo que un 65. Ahí debe estar bien. Ahí ya me escuchas mejor. Ya se escucha mejor sin lo del juego. Digo, lamentablemente, o sea, algo de lo que casi nunca se habla es que es muy difícil que tú consigas una oferta laboral estando fuera de Canadá. ¿Por qué? Porque tú como trabajador, digamos, como empleador de Canadá, pues te sale muchísimo más conveniente y mucho más barato contratar a alguien del mismo país que contratar a alguien extranjero. ¿Por qué? Porque esto indica que vas a necesitar hacer gastos, o sea, vas a tener que pagar por una aplicación, vas a tener que esperar que haga todo ese proceso que puede tardar meses. Perdón, este puede ser que sea rechazado y yo creo que es como que la más de todas. eh, no conoces a la persona, nunca has tenido el gusto de conocerla, ni siquiera trabajado con ella. Entonces es muy difícil que alguien digamos que se arriesgue para contratar a alguien foráneo. Digo, de que sucede, sí sucede, pero lamentablemente, o más bien lo más común, es que la gente ya ha trabajado en compañías y son, o sea, que tienen sucursales, por decir, en ciertos países, trabajas con ellos y a ellos te jalan a Canadá. Pero así directamente de que tú vayas desde tu país a una oferta de aquí, güey, la verdad, yo no he conocido a nadie. De que las hay, pero yo en lo personal no he conocido a nadie. Entonces, lo más común, y lo que por ejemplo yo hice, es que te vienes, consigues un permiso de trabajo, ya, yo en mi caso como estudiante me permitió trabajar y me permitió trabajar en una empresa la cual ya después de haber trabajado con ellos no me acuerdo, pero por meses, este, fue de que, oye, pues queremos que te sigas quedando, vamos a ayudarte a que te quedes y todo ese rollo. Entonces, digo, Professor! normalmente funciona Professor así, te Fig! vienes, trabajas para Professor, alguna where are compañía, ellos you? ya te conocen más o This menos cómo isn't es el good. rollo y lo más común es que tú vas a tener que pagar por tus propios procesos, aunque se supone que la empresa debería de hacerlos. Pero tú dices, no manches, pues yo lo que quiero es que me ayuden, yo los pago, no le hace. Entonces te digo, normalmente uno lo hace porque pues quiere quedarse.
Y dice Javier Restrepo, en pesos colombianos, ¿cuánto saldría ir a Canadá con mi pareja? Ay, caray, mira, la verdad no sé cuánto cuesta el peso colombiano. Yo manejo pues, mexicanos, pero te lo puedo decir en dólares. Y ya tú si quieres, pues hace la transformación y ahora más multiplicar la cantidad que te diga por lo que equivalga a Where cada... am I supposed to go? Revelio. Potato. What's happening? The wisps Mira, más o menos, seem to be leading me entre más somewhere. personas obviamente es un poquito más caro, ¿ah? Lumos. Entonces, ellos, y depende del plan, o en dólares, no hay pedo. Depende del plan que tú quieras manejar. O sea, si tú vienes como turista, pues obviamente vas a requerir cierta cantidad. Si vienes como estudiante, otra. Si vienes como trabajador, vas a necesitar menos porque pues vienes a trabajar, ¿verdad? Entonces eso te va a ayudar a tu economía. Entonces supongamos, si tú te vienes como turista, más o menos te van a pedir por mes de estadía alrededor de entre 800 a $1000 como mínimo. Entre más tengas, pues mejor. Entonces digo, son de 800 a $1000 por mes, por persona. Ponle que al ser dos personas, pues puede que disminuya un poco porque pues se comparten gastos, ¿no? Más o menos, en vez de ser los 1600, te van a pedir unos 1300. ¿Sabes? O sea, sí baja, pero no tanto. De todos modos, eh, si quieres, déjalo anoto de una vez para tenerlo en cuenta para hacer un video con respecto a eso. Hay unas tablas en la página del gobierno canadiense. Déjale pongo aquí. ¿Cómo lo podría poner? Video. ¿Cuánto dinero necesito para ir a Canadá? Para ir a Canadá. Hay unas tablas que ahí te desglosan todo lo que son los gastos que tienes que presentar de acuerdo a cuánto tiempo te vas a estar y cuántos acompañantes vienen contigo. Entonces, digo, yo recuerdo la de una persona porque pues es las que yo checaba, porque pues, nomás era yo, y digo, rondaban en 800 a 1000 pesos. Dice, ¿y tú que estás, Javier, tú que estás en Canadá no tienes conexión? No me importa trabajar en Canadá y pagarlo ahí. Pues fíjate que no, o sea, sé dónde pudiera Lumos. buscar, pero no es como que yo te diga, ah, mira, ¿sabes qué? Vete aquí, aplica aquí y va a ser, ¿sabes? O sea, yo la verdad me tardé muchísimo en encontrar quién me pudiera apoyar con eso. Ah, Yo that's where they're me leading vine me. en el That glow again. 2016 y no fue sino hasta el 2019, casi 2020, en que yo encontré alguien que me pudiera ayudar a un sponsor. Entonces digo, lamentablemente esas Revelio. ofertas I suppose I'm on my own es this time. como que digamos lo más difícil, encontrar quién se anime a ayudarte. Dice, yo apliqué en Job Banks y Indeed o algo así. Es que mira, en Job Banks se supone que todas esas ofertas son como que para que Lumos. haya, digamos que es como que migración te sugiere mucho esa página para que tú busques ahí y, I need to align these y statues with pues their la gente que publica ahí reflections. se supone que ya buscó en otros lados y pues está buscando extranjeros porque pues no encontró ningún local que quisiera chambear. El problema es que hay muchas veces que esas, Seems I have no choice. I'm gonna have to fight my way out híjole, of como que here. esas ofertas son falsas. ¿Por qué? Porque haz de cuenta, tú para poder aplicar a un trabajo que se te otorgue el permiso de trabajo, tienes que obtener una cosa que se llama LMIA, que se llama Labor Market Impact Assessment, o sea, evaluación del mercado de trabajo, ¿verdad? Del impacto evaluación del impacto del mercado laboral, Simón. Entonces, eh, eso lo que hace es que Canadá, pues obviamente va a proteger primero a sus trabajadores antes de que vayan personas extranjeras a aplicar por trabajos que tal vez
canadiense pudiera ser, porque también hay cierta, ¿cómo se llama? Pues, estadística de desempleo. Entonces, migración tiene que cuidar a ellos. Para eso es ese, digamos, que los programas, porque esa medida que se le donde la compañía tiene que demostrar que ya intentó contratar a alguien local, que no hubo nadie, que pudo llenar esa vacante. Entonces, por lo tanto, pues, le va a permitir a la empresa le va a permitir que contrate a alguien. Otra vez. Yo creo que ahí. Perdón, es que como que en las partes de los golpes como que se identifican. Digo que migración tiene que proteger al mercado laboral aquí de los locales. Tiene que proteger a la gente que está desempleada, porque pues obviamente no le va a dar el trabajo a todos los extranjeros, ¿verdad? Entonces hay una cosa, tienes que bajarle al general del volumen del juego. Ya le bajé, ya se escucha mejor o todavía se escucha. ¿Todavía se escucha muy alto? Bueno, vamos a bajarle aquí. A los diálogos también. Se escuchan aún música, jaja. Ok, a ver, déjale bajo más entonces. Vamos a bajarle. ¿O será que tal vez el micrófono lo tengo muy bajo? A ver, espérame. No, ese sí lo tengo al 100. Bueno, de todos modos ya le bajé. Ok, ahí está. Sigo que, volviendo a recapitalizar, Canadá, para contratar a alguien extranjero, tiene que primero proteger a sus empleados locales, ¿verdad? Porque pues también hay cierta tasa de desempleo. Entonces, para proteger a su gente, digamos de esta forma, tiene que autorizar una cosa que se llama LMIA, o en inglés, que sería Labor Market Impact Assessment, evaluación del impacto del mercado laboral. Esto quiere decir que ellos tienen que evaluar que la empresa o qué tan beneficioso es que una empresa contrate a un extranjero en vez de a un local. Entonces, para eso, la empresa debe de aplicar por ese LMIA y debe de ser autorizado antes de poder contratar a alguien. ¿Esto para qué? Digo, pues para la protección de los trabajadores de Canadá, ¿no? Pero, aparte de protegerlos, también digamos que tiene que poner una balanza como que qué tan real es que esa empresa no encontró a alguien que no pueda hacer o llenar esa vacante, que no pueda hacer ese trabajo. Entonces la empresa tiene que demostrar, porque no es de buenas a primeras que dice, oye, necesito a fulanito que vive en tal parte, necesito que venga a trabajar. Te va a decir, ¿y pues por qué? ¿Sabes? Si aquí hay mucha gente que puede hacer ese trabajo, ¿por qué necesitas a alguien de fuera? Entonces la empresa tiene que demostrar a migración y al gobierno que pues que no pudo conseguir a nadie, o que consiguió gente pero que pues no duraron mucho tiempo, y a final de cuentas que no pudo llenar su vacante, que lo intentó de muchas formas, lo intentó por cierto periodo de tiempo, que normalmente son como 3 meses, y que aún así sigue habiendo esa vacante, necesita gente. Entonces de que, oye, pues la gente de aquí, yo ya lo intenté y no me ha ayudado, no han dado el ancho, necesito a alguien de fuera. Entonces ellos lo tienen que demostrar, ellos tienen que publicar, así como en el clasificado, de que se solicita, yo qué sé, cocinero, arquitecto, enfermera, lo que sea, todos los trabajos.
y tienen que durar esa vacante ahí como por 3 meses, pero en varias páginas o en varios lados, como de que realmente demuestren que sí estuvieron activamente buscando a alguien que cubriera esa vacante, o que contrataron gente pero que les estuvo renunciando, ¿sí? Entonces, esa es una de las desventajas de ser foráneo, porque pues no es como que nada más llegues con tu currículum y oye, quiero trabajo, ah, sí, vente, ¿verdad? O sea, digo, son cosas que lamentablemente yo no sabía hasta años después y pues batallé un chorro. Entonces digo, el problema es encontrar esas compañías que se quieren aventar o que están dispuestas a hacer todos esos trámites porque pues son largos, cuestan dinero. Entonces no todas las compañías están dispuestas a hacer eso porque también tienen que como compañía cumplir ciertos requisitos. Tienen que tener cierto número de trabajadores, cierta longevidad, tener todas sus declaraciones de impuestos y todo en orden. O sea, tiene que estar bien la empresa, no tiene que haber nada raro. Entonces digo, es difícil. Por eso te digo que casi, no todas, pero muchas vacantes de las que te puedes encontrar en job banks, en las páginas de gobierno de Canadá, son, entre comillas, falsas, no todas, pero son falsas porque están justificando ellos que están buscando a un trabajador, pero sin embargo ya tienen a un trabajador que va a llenar esa vacante, pero pues tienen que demostrar que lo estaban buscando antes de poder contratarlo, ¿sabes? O sea, entonces ellos tienen que aparentar, decir, sí, mira, lo estuve buscando por 3 meses, aquí están mis publicaciones de que yo publiqué en tal página, en tal y tal y tal, y nunca nadie me contestó. Entonces, eso es lo que hacen, o las publican y a veces tú puedes mandar y nunca te van a contestar porque no les interesa buscar a alguien, porque ya nada más están esperando que se cumpla ese periodo para poder meter la aplicación. O sea, es como un requisito, nomás lo publican porque es un requisito, pero no realmente porque necesiten a ese trabajador, porque ya lo tienen, nada más están esperando el requisito para que aplique y ahora sí ya pueda trabajar con ellos y con el permiso de trabajo. Entonces, ¿tú estás trabajando en una empresa así? No. Yo ahorita ya tengo residencia, entonces yo ya no necesito permisos. Yo digamos que ya como en tu país de origen, tú nada más vas con tu currículum, llegas, te presentas, dices yo soy manganito, tengo tales experiencias, tales capacidades, título, lo que sea, vengo a ver si me puedo dar una oportunidad de trabajar aquí. Así. Pues digo, afortunadamente yo ya pasé por eso, pero sí trabajé en un restaurante que tuve que hacer ese proceso que es el que te estoy platicando. Yo estaba como estudiante, me dieron un permiso de estudios que al mismo tiempo te da permiso de trabajo. Trabajé para este restaurante, ellos me vieron cómo trabajé, trabajé con ellos por ciertos meses. Y después de un tiempo fue como que yo les dije, oigan, ¿saben qué? Yo quiero seguir con ustedes, pero necesito que me ayuden a quedarme, ¿verdad? Ellos aceptaron, dijeron que se hacen estos procesos, metí los papeles y después de como 3 o 4 meses que migración me dio positiva, apliqué ya por mi permiso de trabajo, dejé mi permiso de estudio y me dediqué únicamente a trabajar. Y una vez que ya cumplí mi contrato de trabajar, apliqué por los papeles y pues me lo dieron. Dice Javier Restrepo, es que yo tengo con mi pareja, somos jóvenes y queremos emigrar a Canadá. Grupo como de 6 personas, somos enfermeros, médicos y ingenieros. Pues mira, no es en mal rollo ni nada, te lo digo porque a mí me pasó. Yo soy médico. Aquí pues lamentablemente no ejerzo, pero pues en mi país, México, yo soy médico. Entonces, no sé cuáles sean tus planes, pero mi plan fue revalidar. Yo vengo a Canadá porque quiero crecer, mejorar mi inglés, mejorar mi calidad de vida y todo, y terminar ejerciendo. El área de salud, lamentablemente, es muy cuadrada, está muy regulado, y es hasta yo, a mi experiencia, digo, no sé, tal vez pueda haber personas que les haga muy fácil, pero a mí se me ha hecho muy difícil. Todo el proceso se me ha hecho muy difícil. Obviamente para médicos es más difícil que para enfermeros. Y todo lo que son carreras técnicas o ingenierías, por
por ejemplo, arquitectura, ingeniero civil, todo ese tipo de cosas, son más fáciles de revalidar. Pero lo que es el área de salud, sí es una paredzota así de que te dice, a ver, bloqueo, no es tan fácil. Entonces, digo, yo ya tengo alrededor como de 7 años tratando de revalidar y lamentablemente hasta la fecha no he podido. Entonces digo, ten en cuenta eso, no de que te vas a tardar lo mismo que yo, pero de que sí va a ser un proceso muy largo. O sea, digo, no es... Yo llegué pensando que en un año, 6 meses, yo ya iba a estar revalidando y todo este rollo. Y la realidad, perdón, fue que Canadá me dijo, a ver, espérate, carnal. Tú vienes como que muy volado en tu nube y la verdad es que no es así. Vas a tener que, pues, pues tragar lodo, ¿sabes? O sea, empezar desde cero y batallarle. Dice, no, pero pues nosotros nos medimos a trabajar en lo que sea, también queremos validar nuestro título, pero a su tiempo. Sí, no, o sea, digo, yo así le fue, o sea, yo también llegué así, empezando desde cero. Espérame, ¿qué más ves? Titulazo. Yo también llegué con esa idea, o sea, yo llegué a guerrerear, de lo que pudiera encontrar trabajo y lo que tuviera que hacer, quedarme a dormir donde me tuviera que dormir o sea, yo siento que en gran parte el de hacer algo camino aquí es tu actitud. El hecho de que tú vengas con actitud de querer echarle ganas y no echarte para atrás y que te mantengas ahí fijo en tu ideal, yo creo que es clave. Entonces te digo, yo lo más recomendable que te puedo decir es, si es en pareja, hay como que algo que está chido en la visa de estudiante. Ahorita, la visa de estudiante tiene el beneficio de que una de las dos partes de la pareja estudia y se le va a dar un permiso de trabajo hasta cierto punto limitado, ¿verdad? De medio tiempo, que significan 20 horas por semana. Pero actualmente, por todo lo que pasó por la pandemia y que muchas personas se emigró y que hay muchas personas buscando, perdón, muchas empresas con necesidad de mano de obra, eh, extendieron, entonces ya puedes trabajar ya no nomás medio tiempo, sino que tiempo completo. Eso está muy chido porque antes pues nada más juntabas para la renta y un que otro gastillo, pero pues con 20 horas a la semana realmente no era mucho lo que podías juntar. Entonces ahora que ya se les permite trabajar 40 horas a la parte que está estudiando, que está yendo a la escuela, también la otra parte de la pareja tiene un permiso de trabajo abierto mientras su pareja está estudiando. Eso quiere decir que los dos pueden trabajar. En aquel entonces uno estudiaba y trabajaba limitado, mientras que el otro trabajaba abiertamente las horas que quisieran, el trabajo que pudiera y que quisiera. Ahora ya se puede que los dos trabajen tiempo completo, pero siempre y cuando la persona siempre cumpla con sus estudios. Entonces digo, en pareja eso está chido porque pues pueden juntar, pagan una escuela, uno de los dos es el que va a la escuela y el otro mientras se pone a trabajar, empieza a juntar dinero, ahorritos, mantiene los gastos que tengan que tener de comidas, lo que sea, y se aligera mucho. Digo, yo todo eso lo hice pues siendo soltero y pues la verdad era difícil, ¿verdad? Pero ya teniendo a alguien que como que te ayuda ahí con los gastos y todo, pues ha de estar más chido. A ver, espérenme, dejen disfrutar este momento. Yo quiero ser, pues Gryffindor como todos. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. ¿Qué quiero hacer? Yo quiero explorar, la neta. Dependiendo de lo que responde me va... Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. A ver, dice, de hecho, Much can be gleaned by having an muchos tienen un espíritu aventurero, pero tu profesor tiene... Recordamos que te vamos a enseñar también. Detecto algo en ti,
un cierto I sense, detect something como in sentido de ¿qué será? you. A certain sense of... what is it? Como que cariño, curiosidad, lealtad o ambición. Pues yo diría que lealtad, tal vez, o cariño. Ay, no, lealtad. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. Sí, un sentido de lealtad. Yo valoro a mis amigos más que sobre You do not todas give las up cosas. easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Ay, no le Perhaps puse you atención. belong in Hufflepuff. No, soy de Hufflepuff. No, quiero otra casa. Quiero Gryffindor. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Oh, mira, yo lo supe, siempre fui Gryffindor. Better be Gryffindor! Bueno, ya, disculpe. Retomando lo que te decía, del permiso de estudio, esa es la ventaja. Y la ventaja que tiene ahorita es que pues ambos ya pueden trabajar tiempo completo. Ahora, se pueden venir como turistas y buscar empresas que les Due to apoyen the y todo ese rollo. unfortunate injury on the pitch in last spring's Por varias final, this razones, year's yo la verdad Quidditch no te season puedo has been cancelled. aconsejar o motivar a que tú te vengas como Enough! turista y It's not as trabajes. though I've banned Que, pues, flying altogether. Eso es algo que But pues no está permitido. don't Entonces el hecho de tempt que me. como que yo te diga, You no, are haz esto, here hazle to así, haz focus este on your truco, o hazle academic acá o el otro, futures. pues yo me I'm puedo sure meter you en will have problemas plenty to porque pues, do yo before estaría classes incitando a begin hacerte tomorrow. cosas que no, pues que no son. I said, Sí, o sea, I'm sure you conozco, will have sí, plenty to do ocurre, sí, before es muy classes común. begin Y no lo tomorrow. juzgo, porque yo entiendo que cada quien tiene posibilidades distintas. Si todos pudiéramos venir a no batallar, pues yo creo que todos elegiríamos hacer eso. No creo que alguien dijera, ¿sabes qué? Déjame, Professor voy a Weasley, Canadá would you a be so batallar, kind as to show our new student to a their vérmelas common bien difícil. I Pues shall obvio see to no. it, sir. Dice Mike, ¿qué onda, bro? ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo andas? As I was saying, ¿Qué I'm dices? Professor Weasley. Please Mira, do. hoy estamos Nice estrenando to meet you un as well, juego. Professor. Es el As Hogwarts Deputy Legacy del Headmistress, mundo de it Harry is my Potter. distinct honor to show Es you to your common el room. como que el Like this acceso way. adelantado. Se supone que estrena el 10 de febrero, pero pues compré It's una most versión que te uncommon permite for a student to jugarlo begin as a fifth year. 3 días This should antes, be así que quite pues an estamos adventure. aprovechando el I'm bug. looking forward to it. I Y al mismo remember the tiempo pues, first estamos time I entered the contestando Gryffindor preguntas common room de after being cómo sorted. migrar a Canadá y You todo were a ese rollo. I am a Gryffindor. Digo, Never si could tienes alguna remember the duda, password when I was a pues girl, however. Password? eres bienvenido a preguntar lo que The quieras password is Bueno. Grata Domum. y que te pueda contestar, Grata ¿verdad? Domum. You may enter. Te perdiste la selección Well done. de mi casa. Now, go Me on salió in and get some Hufflepuff, sleep. You have a pero big lo day cambié, la ahead of you verdad. tomorrow. Lo cambié I para shall ser be back in the Gryffindor. morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Fíjense que siempre he tenido ganas de ir al mundo este que está en Universal Studios. Sí es en Universal Studios, ¿no? Donde está el Looks like parque everyone's temático de gone. Harry Potter y todo ese Let's rollo. head to the common room. Algún día, algún día. Sí, bienvenido a Hogwarts. Miren. Como en las películas. Qué emoción. Aguas, aguas. Lumos. Aguas porque traigo poderes. Revelio. Mira, ahí hay algo. Javier Restrepo, parece que...
poniéndolos un poquito en contexto, se supone que esto pues es el mundo de Harry Potter, ¿no? De las películas. Pero que ocurrió, me parece que 100 años antes de todo lo que pasó de Harry Potter, de Voldemort, de todo ese rollo. Y pues soy un estudiante más, ¿no? Now, which way is the common room? Mm, a ver, Rebelio. Revelio. Amiga, ahí hay algo. Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. Ah, se movió. Tiene habilidades. Dice, preséntate a Crecida, Garrett y a Nelly. ¿Quiénes son esos güeyes? Ay, ¿qué tal que yo quiero ser amigo de otros? Mira, por ejemplo, este se ve bien buena onda. ¿Qué tal que yo quiero ser? Mira, él echa fuego, quiero ser amigo de ese güey. Y esa morra de tocar las manillas, ¿cómo se le traspasan? You'll like it, trust me. Ay, qué rico. Una granolita. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, Se parece dragons. como a Again, Ron very Weasley, glad ¿no? you're here. Pero pues Thank you, como que Gareth. su So am I. antepasado. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Ah, pues sí es de los Weasley. Todos los pelirrojos son Weasleys, ¿no? Ah, dice, sí, ella es mi tía. Oh, debería ser genial. Debe ser raro. You can do... Puedes hacer lo que quieras. You must be able to get away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. ¿Qué le contesto? No, no me quiero ir. Quiero seguirle preguntarle. ¿Qué tienes en tu taza? Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Ah, ya ni vi qué onda. Dice... Le pregunté que estaba pisteando y dijo que no. Vamos a preguntarle lo otro. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though Wiggenweld. I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Ok, nos Well, it vemos, was Garrett. nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Muchas gracias, carnalito. También tú, que todos te vaya chido. Dice Angelix. Ah, perdón, no había visto este. Dice, señor Potter, ¿pero qué hizo? Es que, perdón, es que no lo vi porque, ¿sabes qué pasó? Perdón, Alex, perdón. Estaba checando lo del volumen, me dijeron que estaba muy alto, entonces se quedó la pantalla arriba, ya me tapó el chat de Twitch, pero ya, aquí ya los tengo al pendiente los chats. Una disculpota. Mira, pues estamos aquí haciendo amigos, pero ya estoy ansioso, yo ya quiero darme un tiro. She gets bolder every year.
I get caught, I shan't defend you. Va a estar bien chido, ¿no? Yo siempre he tenido ganas como que de... Por ejemplo, había un hechizo que me gustaba mucho, que ordenaban su cuarto nomás por hacerle así. Y ya, pinche cuarto no le movían a nada y limpiecito. Ya, yo quiero eso. Oh, perhaps I should. A ver. I don't know Ese es what como I'm Hermione, doing ¿no? wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. Se I'm parece una Cressida. prima. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the Más que skin of your mi teeth. prima no tiene Is it pecas. true that you're Professor Fig's protege? Dice... Sí. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Mira, los Cressida. cuartos You también, as well. los cuadros también Enjoy son your malos. first day. Me cae bien esa morra. Yo creo que sería ese tipo de personas que en la vida real yo sí le hablaría. Nelly I would do don't want to do anything for anything attention. for a thrill. Bájese de ahí, cabrona. I hope a She gets professor catches her bolder this every time. year. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Sí, pues que... Sí, sí, Yes, fue cierto. our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon.
Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Wow. Espérenme. Ya. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Protego! Lumos. Pero, güey. Yo sé más hechizos que tú, güey. ¿Cómo ves? ¿Un tiro? Professor Anai has fascinating stories Tiro. about growing up in Uganda. Órale. Wish she'd teach us how to do wondrous magic and do what Wagga do. Bueno, aquí ya. Ah, pero si yo quiero ir para acá. Ah, sí, pues acá es para donde tengo que ir. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? Ah, la I've been profesora dreaming of this Weasley. day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Biblia, mira. El estante me dio de esas bibliecitas chiquitas de bolsillo. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Muchas gracias. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Como que se contonea mucho, ¿no? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Barrufio. Simply cast Revelio on it. Revelio. And we'll see what the guide says.
Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. Nos empezó a dar sueño. A ver. No time to waste. You've classes to attend. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ¿Por qué no? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Bye. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn.
Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. My brothers and I prefer pumpkin juice with almond pie. My aunt introduced us to those. Do you suppose Black's children are as condescending and ill-tempered as you? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our La- paths would cross today Harry before you immersed yourself in Manches, me studies. está quedando dormido. Did I hear you and Professor Weasley talking Hace about falta unas abracadabras exploring aquí. ruins? Avada Kedavra. Yes, sir. Ay, But güey. I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, O algo. I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch.
It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where Harry this o path Potter. we've embarked upon will lead. Harry el sucio Potter. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the Harry headmaster Trotter. that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. A ver, el mapa. ¿Y luego? ¿Para dónde voy? Ah, esas son las cosas estas. Objetivos principales. Ok. No, ¿qué hice? The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ok, por fin voy a una clase. Clase de magia oscura, de artes oscuras. Ah, ¿lo dices por mi color de piel? Maldita. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. No me acuerdo de esa palabra, riddle, la quería usar y no me acordaba cómo se decía. I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating. La palabra que buscaba era riddle. Yo quería decir acertijo. Y nomás no encontraba. Pinche palabrilla. Yo iba a decir que challenge, pero... Ah, cabrón, ¿se movió o qué? Ajá, mira. ¿Y esto qué? Ah, vuela más rápido. Se mueve rápido esa madre. Pero no hace nada. Bien entretenido yo. Ok, vamos a la clase. Ya perdimos el tiempo. Que tenga cuidado, cabrón. No me diciendo que seré. Oye, ¿qué tal se escucha el audio y todo eso? Es que ahorita le bajé, pero... Pues no sé si se escuche muy bajito, muy alto. What's so special about that empty painting? It's not necessarily special, as far as I can tell. It's some sort of puzzle that I'm trying to work out. Have a look if you're of a mind. Y lo malo es que Perhaps you can spot a clue that I've missed. no puedo entrar a ver mi directo con el celular para ver si... cómo se ve.
Someone's bound to solve the riddle of the Se escucha bien. Pero se escucha la música y todo eso. Mira, Merlín. Mira. No sabe leer. Gandalf. Che, Gandalf. Ay. Un Jonas Brother. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Está chido este detalle de los de los cuadros, de los mapas, de los cuadros. Sí, hay música de fondo, la verdad se escucha muy poquito. Ah, es que te digo que le bajé mucho porque me decía un chavo que casi no se escuchaba. Decía que se escuchaba más la... Ah, chinga, pero yo quiero ir a opciones. ¿Cómo voy a...? Inventory, Year, Map, Quest, Settings. Ok, audio. Ahí ya se escucha más. Ahí se escucha bien, mi voz, todo. Vale. Yo estoy buscando pedo y nadie me corresponde. Ah, chinga. Sí, fuerte y claro, muchas gracias. Ahora sí, ya todo en orden para que nadie me vea. Todo en orden para transmitir solo. Mira, yo que había hecho mi monito igualito a mí. Mira. Nada más que sin barba. A ver. Si nos parecemos, ¿no? Está igual de cejón que yo. Ay, cabrón. Me estoy siguiendo. Necesito ir para acá, a ver. Es que me ganó el querer explorar y todo eso. Por acá no hay nada. Tiene que ser por acá arriba. Mazo. Bueno, pues es que ya eran personajes predeterminados, o sea, nada más le podía seleccionar el color de ojos, color de cabello, el color de... Ay, me equivoqué botón. De la piel. Él tiene más aire de hindú. Ah, o sea, tiene más, o sea, quiere decir que yo también tengo. A ver. No, necesito ir a esta clase, dijo primero. A ver. Ok, vamos para acá. Vamos siguiendo el mapa. ¿Por qué no puedo brincar desde las escaleras? Aquí. Ese es un hipogrifo, ¿no? Ah, no manches. Tomate. La neta se ve bonito, o sea, hasta ahorita lo que estoy viendo, digo, hay unas cosas como los personajes que no se ven tan detallados, la neta. Rebellion. Ay, pero en general está chido porque tiene muchos detalles del... Ay, no hace nada.
Y hasta fósiles tienen. Ay, qué chida escuela. Mira, ¿qué es esto? Un mago oscuro. ¿Quién sabe? ¿Quién será? Ajas. ¿Qué pedo? Off on another adventure, are we? Ok. Ah, por aquí. Descubrí este, mira. Vamos a la primer clase. Me recuerda a mis tiempos de facultad, que no sabía ni qué pedo con la escuela. Y estaba bien chiquilla. Y me acuerdo de la escena donde sale el profesor que supuestamente escribe libros. Bueno, que escribe libros pero que no sabe, que siempre les roba la memoria a los demás magos y se queda con sus experiencias, ¿no? It was a Salen token como from the unos, great poacher unos raid of demonios 1878. así No doubt chiquitos you've heard of azules. it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Labioso. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. A ver, espérame. Wingardium Leviosa. A ver si me sale. Es Leviosa. Es Leviosa. Ay, güey. A huevo, a la primera. Levioso. Pero dicen Levioso. En la película dicen Leviosa. Now, let's try something a little larger. Algo más grande. Un maniquí, a ver. Let us begin with the basic cast. Dale, güey. See how the dummy deflected your cast? Sí, sí, vi This cómo time, lo reflejó. cast Levioso first, then the basic cast. A ver. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate Que earlier. dice que lo saquemos de pedo o lo ataquemos. Now, the basic Le cast. aventamos un rabioso y luego... Ándale, güey. Done. Hombre. Very good. But Harry the Potter. best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Mi Duelists, primer take your duelo. marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Me la Levioso, vas a pelar, basic güey. cast, and Protego. You may begin. Protego. Levioso. Va, pinche Leviosa. Órale, perro. Conmigo no se mete, cabrón. This can't be your first. Pinches latigazos. Let's just say I'm a quick learner. Protego. Cállese, güey. ¿Ves? Talento nato. ¿Ya viste? Pinche putiza que le puse. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Güey, pues como te madre, pues no te queda decir nada I más. put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Heckard. Glad to have the opportunity Puntitos. to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it,
and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Pensé que me iba a dar más batalla el güey. I'd Ya hate estaba to face listo. Professor Hecat in a Ponerle duel. unos chingazos bien puestos. A ver. Vamos a hablar con Hermione. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. A ver. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. A ver, espérenme. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, qué pendejo! No manches. Ay, qué güey. Perdón, es que estaba viendo que tenía abierto el directo para monitorizar, me lo tenía con los datos. You owe me an honest duel when you aren't. You know, Ay, güey. you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library. Naranja Mecánica, bueno, Mandarina Mecánica, ¿cómo estás? Thank you, Sebastian. Es que ya estás dormida. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere ¿Cómo va tu unsanctioned. lunes? We'll No, see if your martes. performance today was sheer Martes. luck ¿Cómo va tu or martes? actual skill. Sean Look for popcorn. Luke and Brattleby near the clock tower Muchas entrance. gracias. If No you're se me interested. antojaron. No, o sea, comí, pero no Till comí next mucho. time. Y ahorita tengo hambre. Como que se me antojaron unas palanguitas. Pero bueno, ahorita me doy una escapada y me ceno algo. Sí, ya te vas a dormir. Sí, pues que ya es noche. También yo empecé ya tardecillo porque me tardé en poder comprar el juego y luego en lo que se tardó en instalar, se me fue la onda. Dice, pasé a dejarte palomitas. Pues muchas gracias. Y ahorita me las como. Muchas gracias. Descansa, que pases buenas noches y gracias por pasar a saludar. Ahí nos vemos otro dillita. Que tengas, pues ya no es inicio de semana, pero pues buen ombligo de semana mañana. Te va chido, descansa, sueña bonito y pues ahí estamos otro dillita más temprano. Yo mientras sigo aquí
jugando que soy Harry Potter. Descansa. ¿Sí se ve? Ah, aquí. Sí, como que la cámara la tengo que poner al revés porque en espejo. No estoy acostumbrado. Descansa, nos vemos, cuídate. Wingardium Leviosa para ti. Tengo que ir allá arriba. Handy resource indeed. Si Antonio Ponce, platica algo sobre tu entrevista al llegar a Canadá. ¿Qué onda, Antonio Ponce? Pues mira, he tenido varias experiencias, porque pues afortunadamente he viajado varias veces. Mira, ahí te va. Mi primera vez, cuando llegué a Canadá, pues llegué como turista. En aquel entonces todavía solicitaban visa. Yo llegué por ahí de septiembre, finales de septiembre, y fue para enero del siguiente año, o sea, de 4 meses después, que empezaron a cambiar las reglas, quitaron el visado y pusieron lo del ETA. Entonces, como yo ya más o menos me las anticipaba de que no sabía qué iba a pasar realmente, pero más o menos ya sabía que mucha gente iba a querer empezar a viajar por el hecho de quitar el visado, ¿verdad? Obviamente muchas personas creímos que iba a ser más fácil, que en cierta parte sí es un poquito menos. Ay, no me sale quién. Me salió que alguien se suscribió a mi canal. Muchas gracias. Ah, mira, Nanuel Pintos 13. Muchas gracias por seguirme en Twitch. Es que, disculpen, estoy transmitiendo en Twitch, en TikTok y en Facebook al mismo tiempo. A ver de dónde me ven. ¿Cómo estás, Manuel Pinto? Estoy platicando de cuando vine acá a Canadá, cómo me fue en el avión, bueno, en el aeropuerto, perdón. Entonces digo, mucha gente ya al momento de que quitaron la visa, pues empezó a venir. Total, yo en ese entonces pues tuve que aplicar por los documentos, de mandarlos al consulado estando en México, esperar a que me dieran respuesta y que me aceptaran pues mis papeles y me dieran respuesta ya de la visa ya perdón, del pasaporte ya con su estampa del visado. Cuando yo llegué, pues la verdad es que estuvo tranquilo. Dice Manuel Pintos, todo bien, me alegra mucho. Aquí digo, estamos jugando un poquito el Legacy, el Hogwarts Legacy, estrenándolo. Y continuando con la historia, llegué. La verdad, en aquel entonces todavía, no sé si has visto uno de los videos que subí, el penúltimo, donde platico cómo es el proceso de cuando llegas, todo ese rollo. En aquel entonces no había maquinitas todavía, ya no estaban en uso. Entonces llegabas tú directamente a hacer fila y pues me tocó muy fácil, la verdad. Llegué con el oficial, me pidió mis documentos, que era el pasaporte, me preguntó me preguntó, es que también tiene ese rato, me preguntó, no me acuerdo el orden tal cual, ni literal, pero me preguntó, digamos que, cuál era mi motivo de viaje, por qué viajaba a Canadá. Ya le dije que pues, iba de turista. Me preguntó que por qué Canadá y por qué no otro país, o sea, por qué decidí viajar a Canadá. Entonces mi respuesta fue de que yo tengo un primo que cuando yo estaba pues chavito, él vino a estudiar inglés a Canadá por 6 meses. Entonces él me platicaba de que, fíjate que cuando regresó pues, a México me platicó su experiencia de que estaba bien chido y que había snowboard y muchas cosas. Entonces fue lo que yo le dije a él, dije, no, pues sabes qué, mira, yo acabo de terminar la escuela, acabo de presentar un examen que aprobé y pues, o sea, el examen de título y pues quiero, digamos que premiarme, ¿no? Por ese logro que tuve. Entonces, a ver, ¿qué es ese chiste? Accio. Ok, espérame, deja nomás me concentro tantito aquí.
porque estoy medio güey. Ok. Este hechizo es de teletransportación, algo así. Entonces digo, ya pues le dije eso, mi razón de querer venir a Canadá es que cuando estaba niño me hacía mucha ilusión que mi primo me platicaba todas estas cosas de Canadá y pues siempre quise viajar, pero como no había tenido chance de juntar yo mi propio dinero, no había tenido la facilidad de hacerlo hasta una vez que me gradué y todo eso. Me dice, ok, muy bien. Dice, ¿qué vas a hacer en Canadá? ¿A qué vienes a hacer? No, pues de turista, a conocer. Dice, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a conocer? Ya, pues yo tenía en aquel entonces un tríptico de un tour al que fui, que venía ahí como que las localizaciones que íbamos a estar visitando, ¿no? Que era ir a... Ay, no me acuerdo exactamente, pero supongamos, digamos, era ir al centro, al área vieja de Vancouver, como un crucerito, a las montañas, hacer snowboarding, comer en tal restaurante, y luego también venía, era una semana este tour, entonces venía de que no, pues que tal día, tal actividad, y vamos a hacer esto, vamos a comer de tal lado, y vamos a tener tantas horas de recreación libre para que tú hagas lo que quieras. Entonces ya, pues le dije eso, ¿no? Pues ¿sabes qué? Pues este es mi tour, esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué onda? Órale. ¿Y dónde te vas a hospedar? En aquel entonces yo hospedé en un hostal que se llama el Backpackers o Mochileros en español. En aquel entonces me costaba como $40 por noche. Ah, ok. No es cierto, no es de teletransportar. Este hechizo es para jalar objetos. Y tío, ya básicamente fue eso lo que me preguntaron. Y ya me dijeron así que... ¿Cuánto tiempo te vas a estar? Digo, no, pues lo que dura mi tour, que es una semana. Y ya, dije, no, pues bienvenido a Canadá. Me dieron mi pasaporte y ya le pasé. Entonces, digo, afortunadamente no me fue tan mal porque tenía la visa. O sea, digo, yo todavía entré cuando se usaba la visa. Entonces, muchas cosas de las que te preguntan al llegar, pues me las pidieron cuando mandé mis papeles al consulado. Hey, ¿qué está haciendo esa morra? Ah, entre más cercas, mejor. Ay, me perdí. Me va a ganar, maldita. ¡Ay, qué güey! Ah, ya entendí, es como este juego de... Ya lo entendí. Es como el juego este de las... como unas bolsitas de arroz que tienes que echarlas en un hoyo y puedes empujar. O como el Cutlin, uno que se juega aquí en Canadá mucho, que es una pista que avientan como un disco y le tienen que ir barriendo a madres el hielo para hacer que quede en un hoyo y pueden aventar las demás como discos de los jugadores para sacarlos y hacer más puntos. Disculpen, es que nunca había jugado esto. Puta madre, no, malísimo. Malísimo. Let us make this a bit more interesting, shall we? Y digo, bueno, Antonio, esa fue mi experiencia de primera vez en Canadá. Yo nunca había viajado fuera de mi país. Y honestamente, pues sí me intimidó un poco. O sea, no porque fuera grosero ni dijera nada, el oficial, sino que pues yo iba como que muy temeroso, ¿no? A que no me fueran a dejar pasar o algo. Entonces, pues la verdad, pues sí me puse nerviosillo. Pero digo, más bien fue
por yo, o sea, por mis cosas, no porque, digo, se portó amable, todo chido. Pero pues yo traía más bien ese como que inseguridad de que no me van a dejar entrar. Pero no, digo, afortunadamente todo chido. Y mis entradas posteriores pues fueron todavía más... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Quédate ahí! ¡Ay, no manches! Puta madre. Sí, te quedaste a trabajar. No, fíjate, en esa ocasión, me quedé pero a estudiar inglés. Haz de cuenta, llegué. Ay, güey, ya la cagué. Llegué y conocí a una pareja chilena. Ellos me decían de que... Pues me platicaron un poco cómo estaba ya la onda, ¿no? Porque pues digo, yo llegué y no sabía mucho qué onda. Entonces ellos, digamos, como que me apoyaron un poquito en decirme como que cosas básicas de cómo usar el tren y todo ese tipo de cosillas. Y porque pues obviamente yo no sabía. Y digo, ellos, digo, pues yo los conocí y tenían ya como 1 año, 2 años viviendo en Vancouver, en Canadá. Entonces, pues me dijeron, oye, ¿por qué no ves la forma de quedarte? Nosotros nos ayudaron. Ahorita era una pareja, digo, el esposo estaba siendo esponsoreado, o sea, tenía un contrato y lo estaban ayudando y todo ese rollo. Y me dicen, ¿por qué no aplicas por la Working Holiday Visa? Ya, pues me puse a investigar todo ese rollillo y pues ya vi que en México no aplica y no sé qué. Entonces, pues aprovechando que ya andaba ya, que ya había hecho el gasto y todo, dije, pues me quedo unas clases de inglés, porque pues yo mi idea era como que me movieron la cosquillita, ¿sabes? De ver la forma o sea, yo tenía la idea de ir a Canadá a conocer, ver cómo estaba todo el rollo para revalidar mi carrera y todo ese rollo, practicar un poco de inglés y francés, porque pues eso yo estudié antes en México, mientras tenía los estudios de carrera y todo eso, estudié también un poquillo de francés. Dije, pues voy a ver qué onda, cómo está lo de las escuelas, todo este rollo. Y ellos me recomendaron una escuela que pues estaba muy barata. Hasta la fecha es la más barata que yo conozco. Entonces ya me inscribí a la escuela. Me duré un ratillo ahí en inglés. Y pues mejoré bastantillo. O sea, yo creí que ya sabía inglés, pero pues me di cuenta que no. Realmente no sabía. O sea, sí sabía, sí me defendía, pero no al nivel que yo creía que hablaba. Y pues, digo, ya me fue encariñando como que con la ciudad, o sea, le empecé a agarrar gusto. Porque una cosa es que vas y te estás unos pocos días, ¿verdad? De que, yo qué sé, 1 semana, 2 semanas, y todo es bonito y todo ese rollo. Pero ya cuando te quedas un poquito más, pues ya empiezas a conocer realmente cómo es la vida en esa ciudad. Digo, a mí me gustó mucho, me gustaba cómo me la estaba pasando, que está muy seguro. Y digo, empecé a ver la forma de buscar a alguien que me pudiera apoyar. En ese momento había un programa piloto de caregiver, bueno, se llamaba Health Caregiver, que son como pues, cuidadores de gente que tiene problemas de salud, ¿verdad? Entonces yo empecé a mandar solicitudes, bueno, currículums y todo esto a las ofertas de trabajo para aplicar y que me pudieran, digamos, ayudar a aplicar por por un permiso de trabajo. Entonces, en ese entonces conocí 2 personas. Conocí a un chavo que tuvo un accidente en carro y tuvo sección medular. Y pues nada más podía mover poquito su mano, pero estaba en silla de ruedas y la sillita la movía así con una palanquita y todo ese rollo. Y nada más movía un poquito la cabeza y hablaba, ¿verdad? Entonces él buscaba a alguien que lo cuidara, pues para que lo ayudara a cambiarse de ropa, lo bañara, le hiciera de comer y todo ese rollo. Entonces ya fui, lo conocí, tuve una entrevista ahí con él,
Pero pues honestamente, hubo ahí dos que tres cosillas que se me hicieron medio turbias, medio pervertidas de su parte hacia mí. Y yo dije, ah, caray, no, pues esto no es normal, no debe de ser así, ¿sabes? O sea, estoy buscando la oportunidad, pero pues tampoco me voy a exponer a pues, algo raro, ¿sabes? Entonces, él me dijo que sí me contrataba, que todo ese rollo. Pero digo, hubo ahí esos como problemillas que no me acabaron de convencer. Y pues la verdad le dije, no, ¿sabes qué? No me interesa ya más, ya no quiero, bla, bla. Seguí buscando y encontré otra. En este caso era una señora que buscaba a alguien que cuidara a su hijo. Igual, tuvo un accidente de automóvil. Pero este chavo lo que pasó fue que... Voy a bajar un poquito mi voz porque como ya es un poquito noche, ya están dormidos acá, Espero que se me siga escuchando. Deja, le bajo un poquito al volumen de la música para no tener que levantar tanto la voz. Yo creo que por ahí. Ahí está. Entonces, ya te digo, seguí buscando, seguí mandando solicitudes y aplicando por ese tipo de trabajo, ese tipo de programas. Para aquel entonces, pues yo consulté a una licenciada para que me dijera más o menos cómo pudiera quedarme en Canadá con mi perfil que tenía, de que carrera, que mi edad que tenía y todas esas cosas. Y está lo que quería ver. Y haz de cuenta, apliqué con esta señora, su hijo también tuvo un accidente automovilístico, el chavo quedó en coma y cuando despertó del coma, pues sí tuvo varios problemas, más que nada como que cognitivos, o sea, como que sí quedó un poquito con problemas de pensamiento, quedó medio agresivo, pues digamos que tenía una mentalidad, o sea, se valía por sí mismo y todo, o sea, no había problemas por eso, pero su problema es que pues, no se podía valer por él mismo, era como si fuera una persona de 10 años, 12 años, ¿verdad? O sea, podías tener una plática normal, todo eso, pero pues hasta cierto nivel, digamos. Entonces apliqué con ella y ahí fue, en ese entonces, para ese tiempo se me iba a vencer mi primer permiso de turismo. Entonces, como yo estaba buscando, la acababa de contactar como unos, yo qué sé, 5 días antes de que se me venciera mi permiso, porque yo ya estaba de que, pues ya se me va a vencer, pues ya me voy. Entonces, como se presentó esta oportunidad, dije, pues necesito meter una extensión, metí una extensión. Esta señora vivía en una isla, me fui a vivir con ella como 2 semanas para ver cómo estaba el rollo, platicar con ella, ver cómo era cuidar a este chavo. Y ya pues duramos ahí un rato en términos de que pasaron estas 2 semanas, yo me regresé acá y nos la pasamos, o sea, yo seguí con mis clases y seguíamos ¿cómo se llama? En plática de que... Porque yo le alegaba a ella, pues, de que cómo iba a estar el rollo, ¿verdad? O sea, de que yo sí quería, pero pues, la verdad, no quería irme a vivir a la isla, porque pues sí estuvo muy aburrido. O sea, todo ese tiempo que yo viví ahí, era como, o sea, estaba muy bonito, la verdad. Pero, mi gran pero era que no había nada que hacer. Y también decía, pues es que no tengo nadie con quien platicar más que este chavo. Y como sí, te digo, sí estaba dañadito, la verdad es que sí, yo sentía que en algún punto, porque pues el contrato iba a ser por 2 años, que en algún punto yo me iba a, pues como que a saturar, ¿sabes? De no tener una convivencia pues normal con alguien de mi edad, ¿verdad? Una plática normal y no estar siempre ahí al pendiente de alguien. Entonces, pues yo le decía eso, le decía, es que mira, sí, sí acepto y todo el rollo, pero necesito como que mejor que nos vayamos a vivir a la ciudad. Rentamos un departamento, lo compartimos y los fines de semana que se regrese contigo y mientras yo me quedo cuidándolo. Y te digo, estuvo así una negociación de meses, de que ella quería una cosa, yo le ofrecía otras cosas, ella me decía que me quedara ya a vivir en casa de ellos y que pues no me iba a tener que preocupar por pagos de renta ni comidas. Pero pues yo también le decía, oye, pues sí, pero es que yo también quiero tener mi dinero para disponer de hacer mis cosas,
¿sabes? O sea, no quiero trabajar día gratis. Entonces como que esta señora sí quería What about the room, Professor? tomar I un was poquito thinking the same thing, Deke. de ventaja Perhaps you por el could hecho help. de que pues yo estaba buscando ayuda y ella me la podía proporcionar, Oh, entonces sí buscaba excuse tomar cierta Deke. ventaja, cosa que pues yo la verdad no me Ah, quise there you tampoco are. dejar mucho. Sí me la tanteé y dije, no, pues esta no me quiere pagar, quiere que esté ahí a I trust 24/7 your para first estar classes a ver went qué se le well? ofrece a este They chavo. did, Professor. Y dije, no, I la verdad heard as no. much from Entonces Professors digo, Hecat and pasaron Rowan. meses Seems entre lo que Professor Fig estábamos que thought you sí, que quite a no, que bit si metíamos during la your brief aplicación, detour near, de que no, ya what la was it metí la you said? aplicación, hay que esperar, pero Some pues metió pura ruins? madre y yo I'd creyendo wager que there's sí. a good Entonces digo, deal fue así un more to rollo your travels que here than total, what you've told me. se venció, Isn't ya se iba a there? vencer mi permiso y dije, no, ¿sabes qué? La verdad ya perdí mucho Nothing more, tiempo, Professor. esta I señora no me see. resuelve nada Like trying to get a sonnet y, from a y pues yo stream. tampoco estoy dispuesto Regardless, you must continue como to que build a upon what you've estar learned. con In puras that regard, como I've que asked your falsas professors to esperanzas, help ¿sabes? hasten your Digo, porque pues progress en aquel with entonces some yo no extra conocía muchas cosas assignments. y pues sí me emocioné, honestamente sí me emocioné, me la creí, dije, incluso ella I'm me not dice, no, sure I mira, have yo time for quiero extra poner una clínica assignments, allá en Professor. Durango, You shall perdón, en find the Durango, time. en You'd Cancún, be astonished y to know just how much you como yo soy don't médico, know. me decía, In fact, pues nos hacemos Professor Ronan will socios meet y you no sé qué. outside O sea, momentarily me metí to muchas assign ideas que a your mí se me first hacían one. chidas. Yo decía, Now, pues qué chido. regarding the trip to Yo decía, Hogsmeade I mentioned voy a earlier, obtener we've mis arranged to papeles y replace the aparte al mismo supplies lost tiempo on your way tener here, una clínica en including seeds, Cancún potion y quién recipes, sabe más que and se vaya spellcrafts. logrando en todo Thank you, ese tiempo. Professor. Voy a mejorar And mi inglés. Mr. O sea, muchas Ollivander cosas que yo will empecé connect como you que with the perfect pues a wand. lavarme el coco yo You've solito, ¿no? managed Como your dicen, hacerte classes puñetas well with a mentales. borrowed wand, but Entonces, you'll find the magic you cast with your como vi own que no wand progresó y todo to ese be rollo, me far desesperé, vi que la superior. señora realmente su intención pues era como que sacar provecho de la situación en la I've que yo never heard estaba of a spellcraft before, Professor. y dije, What is it? ¿sabes qué? La A neta no. O spellcraft sea, is a yo también recipe of afortunadamente sorts tengo una used carrera when en conjuring México, objects. no me puede ir I tan shall mal, explain o more sea, a about final de them when no you me voy a begin morir de working with hambre. transfiguration Entonces, magic. pues me regresé. Dije, ¿sabes qué? No llegamos a ningún acuerdo, yo te ofrezco esto, There's an Ollivanders in tómalo, Hogsmeade. déjalo, es There lo is. menos que puedo Most aceptar, people are familiar pero with the si shop no, in Diagon pues nos Alley. vemos. We're fortunate to Ya la have chava someone no like him quiso, nearby. me empezó como Mr. que a querer Ollivander is a medio, genuine craftsman no sé cómo se and diga, highly de que me skilled dice, no, wand es que hay maker. más gente I would trust que está no one else to interesada, pair me with a pero pues yo wand. quisiera que tú, pero si no, pues voy a tener que contratar a alguien más. Y Can you tell me more anteriormente about the trabajaba potions otro shop, Professor? brasileño con J. nosotros y él Pippin's sí me Potions rogaba, stocks a wide me array of rogaba, me potions decía, por ingredients, favor, although ayúdame. they Así rarely como sell que, recipes. pues eso lo hizo Professor él, yo no Sharp te voy a asked that they rogar, o have a sea, couple sí of te voy particular a recipes echar on la mano, hand te for voy a you. pedir que me apoyes y todo, pero tampoco voy a llegar al I'm punto eager to get to Hogsmeade. de que Very well. te deba la vida y, I'd ay, like por you to make favor, your first ayúdame, visit to the village sálvame with a de la classmate. pobreza. No, Help la you neta get your no. bearings. Entonces, Perhaps digo, había Sebastian así dos que Sallow tres or comentarcillos que Natsai dije, no, la Onai. neta, I've puro noticed you pedo. spending time with Total, them. le dije, ¿sabes qué? I'd like to go with Ahí muere. Sebastian. Glad Tu to rollo, hear it. yo el mío, Mr. ojalá que te Sallow is a encuentres a alguien. capable young Yo voy a seguir wizard, buscando por mi and he cuenta knows otra the forma de ver area. cómo me He'll quedo. keep you well clear of any of Y Victor Rookwood's undesirables en route. pues al final no me pude A quedar, rather me tuve que regresar unsavory porque pues local. me quedé sin Best to dinero. avoid him and his Tuve que associates, regresar, including his right hand of sorts, regresé a Theophilus México, Harlow, if you can. me puse a Once you've finished chambear, Professor Ronan's assignment, your friend will junté meet you at the dinero castle doors. y pagué No una time to waste. escuela, The sooner pero you complete your work, un the sooner diplomado you can enjoy a que se butterbeer at the llaman Three escuelas coop. Broomsticks. Ya con esa escuela, pues a mí ya me permitió, ay, perdón, me permitió al mismo tiempo que estudiaba trabajar medio tiempo. Y una vez que terminaba la escuela, era un curso de 6 meses, me permitía trabajar después de la escuela, que acabara los cursos, otros 6 meses, pero ya con un permiso abierto. Entonces fue lo que hice. Me vine como estudiante, trabajé y estudié por 6 meses y luego los 6 meses posteriores ya nada más estuve trabajando. Trabajé en un restaurante, pues les pedí ayuda de que si me podían ayudar a quedarme, me dijeron que no, ya se me iba a vencer mi permiso de estudio, entonces fue de
que, ¿qué hago? Tengo que encontrar la forma de o de quedarme o de volver a irme. Pero pues también no creas, yo ya no tenía mucho dinero en ese entonces, pues ya lo había invertido en la escuela. Entonces encontré ahí, pues no es un hoyo legal, pero digamos que aproveché una regla que ahí en cuanto a los permisos de estudio, en el de que entre
tú terminas una escuela y comienzas el siguiente ciclo escolar, te permite trabajar tiempo completo ese periodo, digamos, como vacacional. Entonces, pues yo me puse a trabajar machín, conseguí 2 chambas, me puse a trabajar así de lunes a domingo y conseguí dinero There you are. para el siguiente diplomado. Déjale bajo un poquito la voz. Conseguí dinero para el siguiente diplomado y la voz era esta. Ok. Y pagué otro diplomado y de esos trabajos que yo trabajaba, de esos 2 chambas que tengo que conseguir, uno era un restaurante de sushi You have a new con spell unos to teach me, coreanos. Professor. Indeed I do, Entonces, and an ya ellos me exceedingly useful dijeron one at de that. The que, mending bueno, yo les charm, pregunté desde la Espero. entrevista Fixes de things si right up, buscaba makes a quedarme, broken que si me object podían good as apoyar, me new in dijeron the que sí, blink of pero an que eye. necesitaban primero ver cómo It seems trabajaba y as todo if ese that might come rollo. in handy. More Pero es una historia más frequently than larga, one ¿va? would Pero digo, imagine. así As en resumen, Professor me Weasley contrataron, mentioned, I am aplicaron not por lo the que te only one decía who will be teaching you spells del outside of permiso de class trabajo. in Bueno, an eso effort le to aplica catch you el, up el with your trabajador, ¿va? peers. Pero ellos me ayudaron A con number of una your cosa que se professors llama have agreed to LMIA. do so as well. But first, Entonces ya each shall apliqué ask that you complete a y few preliminary tasks to hone your magic. como que habla I muy have fuerte de todos arranged some modos. for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Repero in no time. Ahí, creo que ya hice un poquito mejor. Why must I first complete Entonces, tasks to learn ya, Reparo? digo, ellos me No apoyaron. lesson or lecture can compare to first-hand En su experience, momento empecé a and estudiar con la these escuela, tasks dejé un should trabajo, provide pero you seguí with just trabajando con that. los del sushi. Such experience is Y invaluable when en mastering las any primeras new bit semanas of de escuela magic. me llegó ya de que le habían autorizado a I'll la start on the compañía a task right contratarme, away, le dieron el Professor. LMIA. Entonces ya ellos me lo dieron a mí para yo poder aplicar por mi permiso de trabajo. Y fue lo que hice. Apliqué por mi permiso de trabajo, me lo autorizaron, dejé de ir a la escuela porque pues realmente yo a la escuela nada más iba pues para poder seguir teniendo tiempo Revelio. de vivir en Canadá y poder seguir trabajando, ¿no? Y buscando opciones. Entonces, una vez que ya... Espérame, Cadagonan. Una vez que ya me contrataron, pues ya no me servía la escuela. Ya pues cumplió su función. Entonces, el segundo diplomado no lo acabé, nada más lo empecé, fui como un mes y me dediqué a trabajar con los del sushi. Y al juntar un año, This is the ya, right area. ya pude I wonder trabajar. where the flying page is. O sea, ya pude aplicar por la residencia, apliqué, me esperé como 9 meses porque se atravesó la pandemia y todo ese rollo, se retrasaron las cosas. Y entonces terminé trabajando como 2 años con Revelio. ellos. Y ya, pues nada más esperé que me dieran mis papeles, Y pues todo en orden. Digo, básicamente esa fue mi historia de cómo yo agarré papeles, pero digo, todo eso, pues sí me tardó un rato. Digo, yo llegué en el 2016 y los papeles me los dieron en el 2021, a mediados de año. Entonces, te digo, pues sí tengo un poquito de experiencia, te digo, en los sentidos pues de todos los estatus, menos refugiado, ¿verdad? Bueno, no todos los estatus, pero digamos que en el estatus de turista, de estudiante, de trabajador y ya finalmente como residente. Y esperemos que pues próximamente ya ciudadano, ¿verdad? En algún punto. Pero sí, y digo, y en el transcurso de todos ese tiempo, pues digo, estuve entrando y saliendo de Canadá. Y pues digo, hubo diferentes cosas que me preguntaron en el en el aeropuerto, perdón. Pero pues ya depende, digo, cada vez fue más fácil, honestamente. Ya ahorita está en el punto en el que casi nomás entrego ¿cómo se llama? La tarjeta de residencia y me dejan pasar. Dice Antonio Ponce, me gustaría estar en contacto para más información. Soy de Jalisco, ¿te parece?
Pues sí, digo, mira, yo realmente la idea del canal, pues es eso, o sea, digo, compartir un poquito mi experiencia, yo sé que no es mucha, obviamente, digo, yo no sé lo mismo que vas a ver un licenciado o un consejero migratorio, pero pues de algo sirve, ¿no? Y digo, pues yo ahora lo que estoy haciendo, digo, subo videos, pero sí soy flojo, me tardo mucho en subir videos. Entonces, lo que he estado haciendo es hacer estos en vivos. Digo, como yo realmente pues me gusta jugar pues quise sacar como que provecho, y dije, pues puedo jugar en el mismo tiempo en el que estoy a la disposición de las personas, así como tu caso, de que me pueden preguntar y pues no se tienen que esperar hasta que salga un video. Obviamente pues en el video trato como que de hacerlo más dinámico, ¿verdad? Pero digo, esa es la idea. Digo, y sí, digo, yo normalmente estoy aquí en las noches haciendo en vivo. Digo, no cumplo con el horario, digo, como que sí soy medio impuntual. Sí tengo que ponerme pilas con eso. Pero digamos que yo trato de prender como a las 8 de la noche, horario mexicano, y termino más o menos como a las 12. Bueno, ahorita ya es más tarde, ¿verdad? Porque empecé tardecillo, pero digo, de lunes a jueves, porque ya los fines de semana me toca trabajar en las noches. Entonces, pues ya no, ya sería muy en la madrugada, que también me conecto a veces, pero entonces te digo, si te sirve, pues podemos estar así en contactillo, ¿verdad? De todo ese rollo. O la otra, también tengo ahí, digo, a veces transmito aquí, a veces transmito en Twitch, a veces transmito en todos juntos. Entonces digo, pues ya sería cuestión que en alguno de esos pues me puedas contactar. O en Instagram también, pero la verdad es que Instagram casi no, o sea, casi nomás lo checo así de una vez al día, rápido, veo mensajes, contesto, veo o a veces publico algo, pero no soy muy asiduo de estar ahí en Instagram. Antes sí era, Nice to see you, my young friend. es por acá. Pero ahorita, digo, ahorita más donde estoy más activo ahorita, últimamente es aquí en TikTok. Entonces digo, si, uy, digo, si gustas pasarte, pues yo aquí voy a estar, digo, de lunes a jueves, más o menos 8 de la noche, si no es que un poquito más tarde. Y digo, pues ya lo que es viernes, sábado y domingo, pues no es seguro, pero a veces me conecto en las madrugadas, pero pues ya muy tarde, como A eso de las flying page 4, must be 3 de la around here mañana. somewhere. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? ¿Verdad? Y digo, si no la otra, también puedes The mandar girl mensaje. whom Digo, everyone at hay school personas hates que me for no mandan mensaje reason. por Instagram, hay otros que me mandan mensaje en Everyone hates TikTok, o you. sea, que me Why? dejan sus Because comentarios, Hogwarts is full of bullies and o así spoilsports. como ahorita en vivo. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my Ay, quién collection sabe qué down to the traigo, common room. que My como que me está gobstone dando collection, that is. como I was hoping someone would comezón. want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Claro que sí, dice Imelda is one Antonio, of the claro que sí, te worst mando losers. mensaje Everett and Astoria are terrible as well. And a now those alguna red poor social, losers have supongo. taken my Muchas gobstones gracias. and hidden No, them no, a in very ti, high Antonio, places muchas all gracias over por the pasarte, school. estarte aquí y alimentar un poquito el Sounds as if directo you caused con a tus smelly preguntas. situation and they Digo, responded accordingly. a I mí me didn't make gusta the que me rules. pregunten, digo, porque pues así Anyway, me siento, I can't work out how to get them back on my own. pues I menos don't raro think I know hablando the solo. necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me.
Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. A ver, déjenme mientras. Gobstones, a ver, tengo que ayudarle a buscar esas madres. Aquí está otra. 6 de 8. Pues sí, pero yo estaba buscando las hojitas. Revelio. No, pues aquí ya no hay nada. Recuerdo que había una hojita por acá donde recién estábamos. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. A ver. Revelio. Aquí no hay secretos. Handy resource indeed, your field guide. Accio. Revelio. A ver, ¿qué es esto? Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I Ahí hardly encontré see what all una. the fuss is about. Aquí había una. Revelio. Ya la agarré. Who's this one? Off on another adventure, are we? A ver. Entonces aquí abajo. Revelio. Pues me lo marca por aquí. Ahí está. Accio. Ah, pinche cosa. Revelio. No lo veo. Ahí está. Ya junté las 8, no vi. No, 7 de 8. Ah, chingas, esa salió más perra.
Atravesó las paredes. Lumos. No mames, mucha magia y todo, pero un elevadorcito, ¿no? Revelio. Listo, a las 8. Accio. Levioso. Lumos. Lumos. A ver. Si me aviento. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Esa pintura está chida. Levioso.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I've always said that travel broadens. Revelio. Accio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Lumos. Levioso. Revelio. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. What are you up to now? Revelio.
Revelio. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Have children of his own. How nice to see you, my young friend. Revelio. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Jessica Serrano. ¿Todavía estás conectada? Muchas gracias por el follow. Antonio Ponce también. Órale, muchas gracias. Es que no me salió. O bueno, más bien yo no lo vi.
Revelio. Revelio. Someone bound to solve the riddle of the empty painting soon. I'd like to open a shop in Pottery. It's good black children are too young to attend Hogwarts. I hate this headmaster. Glanced at me the other day in the Great Hall. Spit out my breakfast. Not sure it sent the right... Revelio. Professor Weasley is the exhausted. Well as the headmasters. Hola. Perhaps I'll come back to this. I don't think I can do this now. Best to come back. It's about time. ¿Qué es eso? Ah, ¿me vas a dar? ¿Me vas a dar poquito? Ay, ¿no tienes más? ¿Me puedes dar y mañana te lo repongo? Sí, pues ten ese plato. No, tú dale, dale. Tienes que cocinar el otro, ¿no? No, no tengo hecho, no lo caliento. Ah. No, pues cómelo ya, te lo hago. Gracias. Es que ya no alcancé a cocinar nada. ¿Eh? Dale. Dale, sí, está en el otro. En el medio. I trust the preliminary tasks weren't... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we?
Remember to be deliberate in your enunciation and Deja ver que se apague. movements. I want to see Ojalá some tuyo. vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. No. Casi la riego. Reparo. En español. That's Reparar. it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. Revelación. Accio. Reparo. Leviosa. Lumos. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment.
This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Prance, Hoof, and Sugarfoot. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Accio! Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as... Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demiguise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. It was heavier than I would have liked. That's what you wanted to call my children. For the odd occasion. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. Uff, On a short list kör gives inte you live i plenty of Rushmore. time to poke around the Viewers, village. I just have to Thanks pop so into a much, shop to Book. find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished.
Thanks for Remember, sharing. have fun. It's Hogsmeade. Visitar a Ollivanders. I'm well suited to counting money. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Curious indeed. Vamos a escoger una varita. How intriguing. Pudiera ser esta. Una elegante. Curious indeed. Se parece un hueso. How intriguing.
Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Amable. How intriguing. Shh. Curious indeed. De Maple, porque pues Canadá. How intriguing. Y así largota. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. I was standing behind the till counting. The Ministry's good work if you can get it. The Minister's magic didn't get where he is by sitting on his hands. An inquiring mind. Revelio.
Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Revelio. Revelio. Revelio.
Accio. Revelio. Crucio is my favorite unforgiven. Hello. Oh, come in, come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? What is it you might be interested in?
Certainly grateful to be part of it. There's never been a state Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Accio. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory.
come back another time if you're in a rush today. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Revelio. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Reparo, keep at it! We'll wear him down eventually.
Nahuel Pintos, volví. Viva Argentina, pa. Simón, bueno, no quiero para allá, pero viva Argentina, carnalito. Manuel Pintos. Oye, ¿qué hora es allá? Me imagino que va a ser bien noche, ¿no? A ver, espérame. Ya. Listo. Me imagino que va a ser bien de madrugada, ¿no? I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your system? Ya se chingazos, compa. Hey. Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Leviosa. Leviosa! What was that? A taste of his own medicine. Nicely done! Confringo! Look out! Revelio. Confringo! Leviosa! Confringo! That's right, you lumbering louts. He's faltering. A few more hits should do the job. No manches, casi me chingan. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Carnalito, Manuel Pintos, Alex, no sé quién siga en línea. Muchas gracias por acompañarme. Yo creo que ya le dejo por hoy. Ya mañana continuaré un ratillo más. No me quiero desvelar tanto porque tengo un examen el jueves. Entonces quiero ponerme un ratillo a estudiar. Perdón. Pero pues continúo mañana, más o menos 8 de la noche, hora México, 8 p.m. Y pues nos vemos mañana. Cuídense, que estén chido. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. La verdad es que a mí sí me está gustando mucho el juego. Se me hace muy entretenido y me gusta mucho todos esos detallitos como de magia que le están metiendo. La verdad está muy, muy, muy padre. Pues espero que les haya gustado como a mí. Ahí estamos mañanita. Y pues buenas noches. Cuídense y descansen. Camaritas.